Olá, hoje temos um programa especial sobre a Colômbia. Les solicitamos desde nuestras ganas de justicia y de paz que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Amigo, el pueblo está contigo. Chamou a atenção de todos os brasileiros, da esquerda em particular, da militância política, o que aconteceu neste último mês na Colômbia. A Colômbia não está por fora da disputa geopolítica mundial. Os Estados Unidos está muito preocupado, como dizem em espanhol, seu pátio traseiro, seu quintal, que é a América Latina. Além das bases militares na Colômbia, agora os Estados Unidos pressiona Bolívia e Argentina sobre a questão do lítio e tem 1.200 soldados norte-americanos hoje no Peru, montando uma base de ação. Então nós vamos entrevistar dois colombianos que têm participação importante na vida política daquele país. Um é Fernando Munhoz, um ex-guerrilheiro que está participando dos Acordos de Paz de Havana. E outro é a professora Maria Tereza, da Universidade Nacional, do curso de pós-graduação em Ciências Políticas. Eles também enfrentam um Congresso Nacional com maioria da direita, enfrentam uma mídia corporativa burguesa contra o seu governo, majoritariamente, e ele deu uma saída diferente. Em vez de negociar com a direita, como tem sido em nosso país, Petro chamou os seus verdadeiros aliados, os 99% da população, o povo. E o povo veio para a rua, foram mais de 200 cidades, a capital Bogotá se encheu de gente, foi um mar de gente. Então é sobre essa situação na Colômbia que nós vamos tratar hoje no nosso programa Pessoal na Rede. Assista aí conosco. Olá, hoje o Pessoal na Rede recebe aqui um casal muito interessante da Colômbia, militantes, gente da universidade, gente da esquerda, gente de tradição, que nos honra muito com a sua presença aqui com a gente. Então, hoje eu vou arranhar meu portunhol aqui para tentar falar com Maria Tereza. A Maria Tereza ela é professora de pós-graduação da Universidade Nacional em Ciências Políticas, tá? E o Fernando Munhoz, também é um dos milhares que assinaram o Acordo de Paz em Havana, tá? Então é um prazer enorme e um honor, tê-los aqui. Então, empecemos com Maria Tereza. María Teresa, querida, muchas gracias por ese espacio, por estamos entendendo melhor a situação de Colômbia. Muito nos deixou contentos como esquerda de Brasil, as grandes mobilizações de massa, chamou a atenção de toda a vanguarda brasileira que está acompanhando agora, depois destas mobilizações, mas de acerca sobre a situação de vocês. Neste sentido, tu presença e de Fernando é fundamental para que acerquemos-nos mais à esquerda latino-americana. Nossa tarefa é grandiosa. Então, te hago logo na questão. Esta é a segunda ola de governos progressista em América Latina. O primeiro, afuera Chávez, todos os demais foram golpeados, e saíram, incluso em Brasil, Lula se foi ao cárcere. Então, te pergunto, qual a saída para esta nova ola, para que não retroceda a uma situação que passamos há poucos anos atrás, E sabemos que a direita, assim como o imperialismo norte-americano, atua para que nossos países se fiquem sob seu controle. Pero acá não há só uma atuação do imperialismo, mas também as limitações
de muchos gobiernos de izquierda. Entonces, gostaria que tu hablasse um pouco mais sobre o processo colombiano, porque há muito desconhecimento em Brasil, porque a prensa faz um boicote, né, às notícias vindas da Colômbia, né, incluso com medo que Lula se vá para o mesmo caminho. Pero queremos esse conhecimento também na posição tua mais de análise da situação que vive Colômbia hoje. Gracias, querida. Bernadette, un abrazo a ti. Es un gran estar aquí con ustedes y a través tuyo, pues con los compañeros y compañeros de Brasil que nos acompañan y nos siguen y que pensamos colectivamente este proyecto de una América Latina pues con justicia social, ¿verdad? Creo que es muy importante. Y sin lugar a dudas, en el caso de nuestros países y en estos nuevos gobiernos progresistas que llegan al poder, es muy importante que podamos conversar analíticamente de los retos que tenemos cada uno de nuestros países, los retos en común que tenemos, y en cada coyuntura es particular. Brasil no es lo mismo que Colombia, no es lo mismo que Chile, no es lo mismo que Venezuela, que Bolivia. Sin lugar a dudas, sí hay similitudes que tenemos que aprender a visibilizar y a socializar mutuamente. Entonces yo diría que el caso de Colombia es un caso muy interesante y quizás como para iniciar la respuesta a esta pregunta que creo que es valiosa y compleja, y es que yo creo que Petro tiene una distinción fundamental, fundacional de su gobierno, y es que yo personalmente explico el triunfo del gobierno de Petro como por dos elementos que son muy importantes, ¿verdad? Y el primero es que hay una continuidad histórica, ¿verdad? De unas rebeldías que han tenido una expresión armada, pero que han tenido una expresión no armada también en el caso de Colombia. Y hace que esta larga continuidad, digamos, de gobiernos, de movimientos sociales, guerrillas y organizaciones políticas traigan a Petro hoy al poder. Pero hay otra cosa, y creo que eso es similar a toda nuestra América, ¿verdad? Ese largo registro, pero hay una particularidad en el caso de Petro, y es que la derrota definitiva a la dominación del neoliberalismo, como lo veíamos de esos gobiernos de derecha, la derrota definitiva lo hacen los jóvenes en la calle hace 3 años, hace 2 años. Una derrota que era imposible, ¿verdad? En el mismo periodo de los gobiernos pues que le dan el triunfo a Boric, este mismo contexto de revueltas populares en la calle contra políticas neoliberales que se quisieron, profundización neoliberal que se quiso desarrollar en medio de la pandemia, ¿verdad? Aprovechando el contexto de desestructuración, de debilidad que había en el movimiento social, se quisieron adelantar estas políticas y muy sorpresivamente algunos países se despertaron con fuerza rebelde y lograron cambios significativos, ¿verdad? Entonces, Petro es el resultado de eso también. A Petro no lo podemos dejar de entender si no entendemos lo que pasó hace 2 años en la calle. Entonces, yo creo que parte del sello de Petro en el gobierno, y no solamente Petro, y me disculpo de antemano, sino Petro y el gobierno que Petro representa, ¿verdad? Con Francia Márquez, es un gobierno del cambio que le debe su triunfo también a la calle. Y ahí hay una particularidad, creo, distinta quizás a otros contextos donde la derrota se pudo haber dado distinta. Entonces yo quizás con esos elementos iniciaría pues como esta conversación. Fernando, tu gostaria de complementar a Maria sobre esta questão fundacional sobre o governo Petro e sobre as negociações da qual tu és firmante também, és parte desse processo? Sí, yo, bueno, primero agradecido de la invitación, creo que es fundamental que nos miremos en América Latina. Sí, yo coincido con María Teresa en la importancia, dijéramos, del papel de la juventud popular, sobre todo, juventud popular, que no es una juventud universitaria solamente, ¿no? Es fundamentalmente una juventud popular la que sale a la calle y le da, dijéramos, como la fuerza a la gente que va a la protesta, pero además hace que la sociedad despierte y eso se refleja en las elecciones. Pero creo que hay 2 elementos
que dijéramos que también están relacionados con eso. Uno que es en el fondo y es un agotamiento del modelo, es decir, un aumento de la pobreza y de la miseria que se exacerbó con la pandemia del COVID, dijéramos que eso exacerbó la situación de miseria, pero es el modelo económico fundamentalmente que hace que la gente se mueva a la calle. Eso es un primer elemento. El segundo elemento también, yo creo que hay unas ansias profundas en la sociedad colombiana de superar el conflicto armado interno, y eso hace que se muevan otras fuerzas. Digamos que son como unas razones que, unidos al papel de la juventud en la calle, explican el triunfo de Petro. También siento que en el triunfo de Petro se está reflejando una carga histórica, es decir, una cantidad de acumulados históricos de la realidad colombiana que se vienen como aglutinando una cantidad de fuerzas que permiten esa inmensa alianza que logró el triunfo electoral. Ese es como un primer elemento alrededor del triunfo de Petro. También siento que es parte de una oleada progresista en América Latina, que habría que analizar las características de esa segunda oleada progresista y ver las experiencias de la primera para no repetir en la segunda, que es parte, dijéramos, creo que lo que vamos a discutir ahora. Y el otro elemento que me parece a mí interesante de resaltar sobre el triunfo de Petro es que se encontró Petro con una derecha en un momento muy especial de debilidad, ¿sí? Donde no encontraban un candidato que los pudiera representar, que jalara una fuerza. Ellos tienen fuerza. La derecha en Colombia no es una derecha débil, es una derecha fuerte, y es una derecha que tiene base social popular incluso, que eso no se puede desconocer. Y entonces creo que hubo unas condiciones que se coincidieron para permitir que se diera el triunfo, ¿no? Gracias, Fernando. E Maria, como tu vês hoje estas gigantescas mobilizações que ocorreram em Colômbia e que chama a atenção de los brasileiros porque é uma forma de enfrentamento a um congresso majoritariamente de la derecha e los meios de comunicação muito similar a lo que passa em Brasil. Digo que esa es una de las preguntas interesantes, ¿verdad? Porque cuando se llama a la movilización, nunca se sabe quién va a contestar, ¿verdad? Eso es una incertidumbre, este tipo de movilización, entre otras cosas porque hay que recordar algo que Fernando sitúa, pero es que Colombia lleva viviendo en una guerra dramática contra el proceso popular, y eso ha tenido un efecto desgarrador en la capacidad organizativa de la sociedad colombiana, ¿verdad? Es decir, Colombia tuvo las tasas más altas de violencia contra el sindicalismo, y hoy el sindicalismo heroicamente todavía existe, pero realmente no ha sido gracias a un país democrático que lo ha promovido, sino ha sido en contra de un gobierno, de un Estado asesino y criminal, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando tú llamas a la movilización social en un país como Colombia, donde tú no tienes garantizado pues un sindicalismo con una base social, unos movimientos sociales en generales con base social, pues es una gran incertidumbre y hay unos niveles de autonomía que son interesantes, pero son un reto, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando Petro llama a la movilización en estos días, hay que entenderlo en un contexto bien interesante, y es que además de esta debilidad de la derecha que anota Fernando, es interesante como Petro, su plan A no fue necesariamente la movilización y la calle, ¿verdad? Y esto hay que recordarlo, es decir, y Petro inicialmente trató de hacer estas alianzas en el Congreso, es decir, Petro tiene un compromiso ético y político de transformación, y eso es parte de la tradición de la que él viene, de militancia armada y de trabajo político. Él no se va a negociar las reformas por las que fue elegido, ¿verdad? Él no va a acordar cosas intermedias porque es un deseo que tiene, digamos, y que recoge las luchas históricas de muchos y muchas, y eso es bien interesante en Petro, de comprenderlo como político. Y entonces, en esa intención, su primer plan fue negociar con el gobierno, ¿verdad? Hizo una bancada y trabajó con estos sectores de derecha amplios,
¿verdad? Y él trató de sacarlos adelante. Y en el momento en que Petro se da cuenta que no era posible hacerlo de esa forma, que estos sectores que controlan aún las posibilidades, digamos, dentro del Congreso, la fuerza dentro del Congreso, estaban empezando a manipular las reformas de grado tal que no se iban a lograr sacar adelante como se habían prometido. Petro decide hacer la movilización en la calle. Y esto creo que es un elemento muy interesante porque las primeras movilizaciones que Petro invita y llama no tuvieron tanta salida. La gente siempre salimos, ¿no? Siempre hay un interés de que hay que salir, pero esta última fue significativamente grande. Tanto así que la derecha salía a decir que habían pagado, que le habían pagado a la gente por salir y que eso estaba aprobado y que había que simplemente investigarlo, pero que había evidencia contundente de eso, ¿verdad? No se imaginaban ese nivel de apoyo. Y esto es muy importante porque sin lugar a dudas es algo que tenemos que como que aprender a entender, y es que la democracia tiene una expresión electoral, ¿verdad? Pero también tiene una expresión popular en la calle, no son contradictorias, sino que hacen parte de un elemento que es similar. Y me adelanto, si me permites, Bernadette, y a los compañeros y compañeras de Brasil que nos oyen, y es que de todas maneras el reto será siempre construir poder popular, ¿verdad? No es solamente salir, que salgamos a apoyar a Petro, sino que logremos construir poder popular que con más autonomía, siguiendo no solamente el gobierno actual, sino las reformas que se vienen. Entonces, creo que lo de las marchas son muy interesantes y creo que hay que rastrearlas y seguirlas observando. Ai, obrigada. E com certeza tenho total acordo de que tem que construir o poder popular, porque não há governo se não tiver o povo no comando, né? Então, Fernando, como é que, a partir das mobilizações que ocorreram em Colômbia no último período, como se pode construir o poder popular? Acá em Brasil se disse que hubieron movilización en 200 ciudades. Yo quiero decir algo antes, relacionado con la pregunta anterior, y es que otra de las causas que permite el triunfo de la coalición, la amplia coalición que lleva a Petro al gobierno y a Francia, es consecuencia directa del acuerdo de paz de La Habana. Independiente, dijéramos, de la realidad política del Partido Comunes, que es el que surge como fruto de ese acuerdo, la realidad es que el acuerdo de paz quita del centro, del foco del escenario, el problema de la guerra, y comienzan a aparecer otra cantidad de problemas en la sociedad colombiana que hacen, dijéramos, que comience la discusión a meterse más a fondo sobre las causas que están generando la pobreza en el país que sobre la expresión armada del conflicto. Es decir, que en buena medida el acuerdo de La Habana es una de las causas también mediatas que permite el triunfo de Petro. Eso, dicho eso, vuelvo al tema de la movilización. Yo coincido con María Teresa en que Petro intenta en un primer momento hacer, dijéramos, acuerdos con la derecha, pero es decir, eso no es una apuesta inocente, sino que es una apuesta que tiene que ver con la correlación de fuerzas en Colombia. Es decir, una cosa es ganar el gobierno y otra cosa es tener el control del Estado. Pero además una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener la mayoría de las posibilidades de la acción política y de la acción institucional que no lo garantiza simplemente tener el gobierno. Y hay una derecha que es fuerte. Es decir, hay una bancada importante del pacto histórico, una bancada importante de los partidos y movimientos aliados, pero no es la bancada suficiente. Entonces, él intenta, dijéramos, hacer una negociación con una cantidad de sectores, sobre todo al centro, para poder avanzar las reformas. Cuando se da cuenta que eso es imposible, comienza la movilización y llama a la movilización. Esa movilización yo pienso que tiene como dos elementos. Hay uno que es un elemento más de conciencia y de identidad con la gente que un elemento organizado. A ese es un nivel, dijéramos, el nivel del impacto político, del carisma de Petro, de que la gente se identifica con las reformas, que más o menos está entendiendo hacia dónde va el gobierno, y eso moviliza una parte de la población. Otra parte es sectores organizados que están, dijéramos, en la base de las fuerzas que permiten el triunfo y que se movilizan también.
pero entonces la construcción del poder popular no se logra solamente con un problema de opinión, es decir, por allí se avanza y se acerca, pero si no hay organización en la base, esa construcción del poder popular no es lo suficientemente sólida. Yo creo que ahí hay una debilidad en la alianza del gobierno, y es que no todas las fuerzas que están apoyando el gobierno tienen la base estructural y organizada que se necesita para crear poder popular. Otras organizaciones vienen de una larga experiencia militante que sí tendrían, dijéramos, más posibilidades de la organización. Pero aquí hay un tercer factor que juega, y es que la realidad de la movilización, la realidad de la dinámica, dijéramos, de la transformación que se está intentando, está generándole a la gente los deseos y las posibilidades y como las fuerzas para poderse organizar. Es decir, que hay una inmensa oportunidad histórica de comenzar a mover poder y fuerza. Creo que en este momento sería fundamental que lograra pasar alguna parte de lo que se plantea hacer y que eso se refleje en elementos para la gente, ¿sí? Que se refleje en elementos, no sé, beneficios para la gente. Por ejemplo, que se logre el tema de la pensión y que la gente de tercera edad tenga una entrada. Eso que sería un incentivo muy grande para la gente que apoya a Petro, porque la expectativa está, el apoyo está, pero la expectativa no se puede mantener eternamente si no se dan una cantidad, dijéramos, de resultados concretos, así no sean el gran cambio fundamental, pero que se den algunos elementos que la gente sienta que está cambiando y que el movilizarse paga, que el movilizarse tiene un logro concreto. Entonces yo creo que hay una inmensa posibilidad de organización, de poder popular, de fuerzas populares, de pequeños elementos de gestión que ya existían antes y los que se están pudiendo desarrollar ahora en esta nueva realidad, en esta nueva coyuntura. Fernando, contigo. A violência que sempre caracterizou a situação colombiana, não? Muita polarização, bases militares norte-americanas, a guerrilha, área ocupada por la guerrilha, pactos não respeitados, assassinatos de dirigentes de la guerrilha que entregaram as armas para hacer pactos de paz, todas estas traições históricas, né, que não foi uma sola vez, né? Isso todo, o que passa hoje na Colômbia? Sigue a polarização, a violência, como está? Yo creo que hay una situación particular en el conflicto armado interno, y es que no es el mismo conflicto que se estaba viviendo antes. Es decir, antes era a lo mejor más claro el análisis que se podía hacer, porque se decía, bueno, hay unas guerrillas enfrentadas al Estado, hay unas fuerzas de derecha que están aliadas al Estado, que son paramilitares, dijéramos, su brazo armado ilegal, hay una influencia en toda la sociedad colombiana del narcotráfico y hay unas fuerzas, dijéramos, que tienen una expresión bélica ligada al narcotráfico. Pero, dijéramos, con el acuerdo de paz hay unas realidades que son distintas, y es que se mantiene el ELN como guerrilla, se mantienen volvieron a la lucha armada unos sectores minoritarios de FARC que no están unificados, que están divididos en dos grandes bloques, pero además que hay otra cantidad de fuerzas que se derivan de FARC, muy pequeñas en las regiones, que tienen, dijéramos, una presencia militar en el territorio, pero además también hay unos remanentes de los grupos paramilitares, que hubo un acuerdo de paz con la época de Uribe, y hay organizaciones paramilitares que se mantienen en vastas zonas del territorio. Entonces, una diferencia es que ya no es el nivel de centralización que se tenía antes de las estructuras armadas de diferente tipo. Es decir, solamente ya de lo que viene de FARC quedan dos grandes bloques que no están unificados y tienen problemas entre ellos. Se mantiene unificado el ELN como guerrilla, y aparecen, y hay en el escenario, dijéramos, una cantidad de organizaciones armadas en el territorio, en los diferentes territorios, que hacen que sea mucho más compleja la situación. Maria, e sobre essa mobilização que começou, explodiu, né? As mobilizações foram em todo o país e na quantidade impressionante que
sacudir a América Latina, a chamar a atenção sobre a situação de Colômbia. Como refleja isso na academia, na universidade? Tu que trabalhas aí, esta juventude é a juventude popular ou a juventude também de las clases médias que estão aí adentro da universidade? Y Fernando lo dijo al principio, ¿verdad? Yo, sin lugar a dudas, lo que estamos viviendo hoy en Colombia, digamos, lo que vimos hace 2 años, con lo que ya en Colombia se ha llamado el estallido, que se llama de la misma manera en Chile, ¿verdad? Fue sobre todo una movilización de los sectores más populares del país. Aquellos que el capitalismo y el proyecto neoliberal dejó completamente por fuera. Son jóvenes que no tienen acceso a educación ni siquiera básica secundaria. Son los chicos que no terminaron la universidad, que no terminaron colegio siquiera, y en cuya imaginación y perspectiva de vida no aparece siquiera la universidad, ¿verdad? Colombia pues tiene unos niveles, unas brechas de desigualdad muy, muy grandes y lo sabemos. Y en ese sentido, hace 2 años, cuando surge el estallido, los que se están y las que se están movilizando eran sobre todo jalonados por una segunda o tercera generación de migrantes, de desplazados del campo a la ciudad, cuyas madres trabajan en unas condiciones pues de hambre y que efectivamente estaban padeciendo hambre literal. Y uno de los espacios más bonitos del proceso de movilización fueron las ollas comunitarias. Fue bellísimo, es decir, la movilización social se empezó a dar por obviamente la desigualdad, la injusticia, la digna rabia que hablamos ahora, ¿verdad? Sin mucha organización, como dice también Fernando, resultado de la criminalización, el seguimiento y el exterminio del sentido organizativo popular en el país. Y entonces la gente iba muchas veces a las movilizaciones, también por conciencia, pero también porque era el espacio de comer, de alimentarse, y eso fue bellísimo. La gente iba y apoyaba la alimentación, ¿verdad? La gente donó alimentos por cantidades, fue un espacio de solidaridad increíble. Los que tenían un poquito más, la clase media apoyó a estos sectores que se estaban movilizando. Y en ese sentido, las universidades, en el lenguaje, digamos, de la izquierda más tradicional, nuestros jóvenes universitarios que habían tenido una tendencia a ser la vanguardia, ¿verdad? En muchos otros momentos de protesta en el país, en esta oportunidad no lo tuvieron. Y en parte esto hay que explicarlo porque la pandemia al sector educativo pues fue uno de los más afectados, ¿verdad? La virtualización nos quitó nuestro espacio natural de desenvolvimiento, ¿verdad? Y el espacio natural son el campus universitario. Entonces, tu pregunta, digamos, Bernadette, frente a la universidad, y volviendo al tema del poder popular, ¿verdad? Y al proceso organizativo universitario, estamos todavía reactivando ese proceso organizativo. Y ese es el reto que tenemos ahora en la universidad, toda la comunidad universitaria, ¿verdad? Profesores, profesoras, estudiantes. Tenemos hoy el reto, y los compañeros y compañeras trabajadoras, tenemos el reto de recomponer el proceso organizativo en la universidad y pensarlo nuevamente en el contexto actual, de apoyar a Petro y al gobierno del pacto y a las transformaciones por las que se votaron, pero también tener siempre desde esta perspectiva del poder popular la perspectiva crítica y analítica de exigir siempre más un horizonte, ¿verdad? De mover ese horizonte de oportunidad y de sueños, que creo que el movimiento estudiantil pues tiene siempre esa vocación. Terminamos aqui mais um Pessoal na Rede. Esse foi especial, mais longo, porque é necessário, a situação da Colômbia exige, mas eu quero terminar com uma frase também do presidente Gustavo Petro. Graças à luta eu estou aqui, né? Não iremos nem 1 metro a mais, nem 1 metro a menos do que o povo quer, mas é preciso uma classe trabalhadora que queira governar. É isso que precisamos também no Brasil e na América Latina.